presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Un debate no saldado y que data de tiempos inmemoriales, tiene que ver con esa pregunta que nos hacemos, ¿no? Si los seres humanos somos por naturaleza violentos, como propone Hobbes, o si por el contrario somos buenos naturalmente, pero es la civilización la que nos corrompe, como plantea Rousseau. Seguimos haciéndonos esas preguntas, seguimos abordando diagnósticos, ensayando recetas, y cada tanto la realidad nos golpea con historias como estas. Rivera está de duelo hasta este miércoles por el trágico asesinato de Ana Clara, de 4 años. El intendente dispuso 3 días de luto para acompañar a la familia en su dolor. En los ámbitos municipales, el pabellón nacional está a media asta. Fuentes del Ministerio del Interior informaron a Telemundo que el hombre acusado de asesinarla tenía 2 denuncias previas por violencia doméstica. Una data de 2015 y fue realizada en Montevideo por su expareja. En ese momento la justicia no determinó medidas, porque la víctima manifestó que se habían separado. En 2018 la policía volvió a recibir una denuncia de violencia doméstica del hombre contra la madre de Ana Clara, fue en Rivera. Ambos manifestaron que había sido una discusión puntual y el caso quedó cerrado. Sin embargo, la fiscal Paula Goyeni aseguró a Telemundo que no tienen registro de esas denuncias previas de violencia doméstica. Fuentes de fiscalía explicaron que a veces ocurre que las denuncias quedan en el ámbito del juzgado de familia y los casos no son pasados a la justicia penal, por lo que no llega a intervenir la fiscalía. La niña, de 4 años, murió este viernes tras recibir varios golpes de su padrastro, que también fue acusado de abusar sexualmente de ella desde hacía tiempo. El caso se mantiene con mucha reserva, mientras la fiscalía investiga para pedir la condena definitiva en un plazo breve. Pretenden lograr una pena alta para los responsables, que podría ser de hasta 45 años de cárcel. La Fiscalía Departamental de Rocha, a cargo del fiscal Jorge Vaz, logró una condena de 16 años de prisión para un hombre que había violado a sus 2 hijas. Se le tipificaron los delitos de violación, reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de atentado violento al pudor, todos en régimen de reiteración real. Además de los 16 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo, como pena accesoria se le impuso la suspensión de la patria potestad o guarda e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y o adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en relación de dependencia por un plazo de 10 años. También deberá realizar la reparación patrimonial respecto de las víctimas, equivalente a 12 salarios mínimos. El hombre ya había sido procesado por violencia doméstica en el año 2007 y por hurto especialmente agravado en el año 2011. En junio de 2018 fue nuevamente condenado por violencia doméstica, lesiones personales y desacato. Por estos últimos delitos fue enviado a prisión en Santiago Vázquez, donde cumple condena. Estando en prisión, sus hijas le contaron a la madre que su padre había abusado sexualmente de ellas, no una, sino en reiteradas oportunidades. La mujer hizo la denuncia en septiembre del año 2018, cuando Fiscalía formalizó una investigación que concluye con la pena de 16 años de prisión. Bien, y usted ante esta forma de concluir la justicia, el caso concreto de Rocha, uno dice, bueno, es por acá, se entendió, son 16 años, hay rehabilitación de esto. Fíjense que las chiquitas pudieron contarlo recién cuando el padre estaba en prisión, ¿no? Era tal el temor que tenían de cómo funcionaba el sistema de este hombre en su casa que recién pudieron contarlo cuando, por otros delitos, el hombre termina preso. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña para este segmento del programa. Es la doctora Ivana Manzolio Falero, es abogada, asesora y patrocinante de mujeres víctimas de violencia basada en género. Asesora jurídica de diversos colectivos feministas, coordinadora alterna del Grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Las noticias de por sí horrorizan, por supuesto, cómo terminan además. Ahora, ¿por dónde se empieza a abordar este tema? Porque lo hemos hecho varias veces y siempre hay una historia nueva que nos rompe los ojos, ¿no? Que eso es el bife en la cara, que no te lo esperabas, que cuando pareciera que estamos tomando cierta conciencia, ¿no? La sociedad en su conjunto,
bueno, de determinados aspectos que tienen que ver con lo cultural, con muchas cosas, ¿no? que dábamos por naturales. Nos despertamos diciendo, pero ¿cuán profundo estaba este quiste que produce estas cosas? Yo creo que ha habido un avance, sí, ha habido un avance en los últimos años, sobre todo en materia, ¿no?, de derechos, que sabemos se han promulgado diversas leyes que reconocen derechos de las víctimas, reconocen derechos de las mujeres. Recientemente se aprobó la ley 19747, que es una ley específica para situaciones de maltrato y abuso infantil, pero creo que falta mucho. Yo no diría que no me esperaba en realidad un desenlace así, porque en realidad el cambio va mucho más allá que la normativa específica, ¿no? Esa normativa tiene que bajar de alguna manera. Hacerse carne en una cultura. Lo mismo que las políticas públicas. Bien. Deben bajar y hacerse carne y estar en el territorio y en cada uno de nosotros, en realidad en la sociedad toda. El caso específico de Ana Clara en realidad es un caso que estruja el pecho. O sea, el dolor es realmente, en mi caso particular, tengo una niña de esa edad y no puedo dejar de poner el cuerpo en la situación, ¿no? Sí, exacto. Es muy fuerte, realmente es muy fuerte pensar en lo que esa niña sufrió. Pero también creo que tenemos que reflexionar que hay más niños y niñas en esa situación hoy día, que Ana Clara no es un caso aislado. No, exacto. Que hay muchos niños y niñas que en este momento están sufriendo ese infierno y que en realidad tenemos que hacernos responsables de esa situación. Exacto, y de ahí que es tan delicado y tan responsable poder llegar a diagnósticos, ¿no? Acertados. Y exacto. Yo me atrevo a poner sobre la mesa una vez más una discusión que no parece estar 100% saldada en cuanto a el por qué hay detrás de esto. En algunos casos está clarísimo que lo que hay es violencia machista, en otros está clarísimo que además de eso lo que hay es hasta una patología que desdibuja todo, pero en algunos casos también hay madres, ¿no? Que de alguna manera tampoco protegen a sus hijos o que terminan siendo cómplices. Entonces, desde la mirada feminista, yo no sé si a veces no le falta una pata al abordaje para que realmente todos tomemos conciencia, por más que sean menos los casos en los que puede haber complicidad o protagonismo de una mujer, de una madre, también está naturalizado el tipo de dinámica violenta que podemos tener con un hombre y que eso se traduce en los niños, ¿no? Está claro que no todos los padres son violentos y no todas las madres no son violentas o son protectoras, ¿no? Hay situaciones y situaciones, yo creo que cada caso en realidad es diferente. En el caso específico de Ana Clara, donde se le imputa a la madre determinados delitos, a mí hay información que me falta para poder decir que ella realmente fue omisa, ¿no? Hay información que me falta, porque para configurar el delito de la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, la omisión debe ser con una intención, con la intención de realizar algo. Entonces, no me queda claro si realmente esta mujer fue omisa o no. Se le imputa además otros delitos que en realidad me falta información para decir, ¿no?, que seguramente en sede penal se va a dilucidar más adelante, ¿no? El tema específico de la madre Ana Clara, incluso en una declaración del abuelo paterno, el abuelo dice que la niña no podía ver al padre porque el padrastro, el femicida, es celoso. Esos celos tienen que ser índice de algo, tienen que dar cuenta de algo. Los celos en realidad es parte del aislamiento que esa mujer sufría, ¿no? Y no es otra cosa que una manifestación de una violencia psicológica. En ese caso, yo creo que en esa familia específica había una dinámica familiar de violencia. Pero como te digo, no todas las madres son omisas y no todas las madres son protectoras. Muchas veces no pueden protegerse a sí mismas y mucho menos a sus hijos e hijas. Bien, ¿qué piensan sobre este aspecto por aquí, Graciano? No, es muy doloroso. Tú cuando presentabas el tema, citando, digamos, el abordaje filosófico, sí, ¿no? Exacto. Si el hombre es bueno por naturaleza y se corrompe, o si, en fin... O si es violento por naturaleza, sí. Y yo creo que en realidad, la realidad se nutre de las dos visiones. O sea, el hombre nace con el bien y el mal dentro de sí mismo. Todos no necesitamos ir a la facultad o a ningún instituto de enseñanza para que nos expliquen qué es lo que está bien o está mal.
y es el hombre luego, el hombre como ser humano, el que en el curso de la vida, por distintas circunstancias, va eligiendo sus caminos, en algunos con menos margen de libertad personal y en otros con más margen, pero en definitiva nunca se puede dejar de lado lo que es la parte individual, que es el libre albedrío, la elección de las personas para hacer el bien o para hacer el mal. Me parece que a esta altura negar ese aspecto se podrá, digamos, relativizar en cierto sentido, y yo creo que sí que hay condicionantes económicas, sociales, que pueden condicionar de alguna manera, pero en definitiva es el ser humano el que es omiso, el que es protector o el que es violento, en cada uno de los casos. Y acá siempre aparece la dificultad, que es tratar de hacer coincidir la ideología con la realidad. O sea, todos tenemos una visión, mucha gente tiene una visión ideológica de estos problemas, pero cuando aparece el caso concreto, dice, bueno, sí, pero este caso es distinto. Este caso hay que ver un poco, porque en realidad sí existe tal cuestión, pero en este caso no. En este caso hay que ver un poco y hay que ver si la ley, y si fue omiso o no fue omiso. Entonces, es muy complicado abordar la realidad desde una concepción a priori, porque nunca se puede encajar la realidad, ningún caso concreto va a encajar en la ideología. Entonces la ideología termina siendo una herramienta inútil e ineficaz para entender y para abordar en profundidad estos temas. Si es que realmente se quieren abordar los temas. Responsabilidad a una madre el no poder ver lo que pasa en su casa con sus hijos porque ella misma está, bueno, evidentemente siendo víctima de una situación de violencia, pero ¿la exime eso ante sus propios hijos? Hay un punto que, perdón, simplemente para redondear, el tema de la omisión. Yo creo que la omisión es objetiva. No hay una intención de ser omiso y no se juzga la omisión por la intención. Yo quiero ser omiso o no. La omisión es objetiva. Se faltan los deberes de la patria potestad y es objetivo. No se presta interpretación. Bien, es mi punto de vista. A ver la pregunta que hacía Vero, Virginia. En ambos casos que estamos tratando, la ideología está presente y digo ideología haciendo referencia a lo que dijo Graciano. Claramente está de fondo, más allá de que la madre haya estado omisa o haya sido cómplice, como se determinó en un primer momento. El que mató y el que abusó fue este hombre, en los dos casos, inclusive hasta declaraciones en la reconstrucción ha salido en la prensa que él dice, hice esto porque le tenía rabia. Y si eso no es una demostración clara de desprecio hacia un género, entonces no sé qué es. Situación que no se daba con los demás hijos que eran varones. Entonces digo, ahí estamos ante una situación que es estructural. De todas maneras, a mí me gustaría también hacer hincapié en que en ambos casos las fallas del sistema rompen los ojos. No puede ser que dos niñas hayan sido abusadas sistemáticamente durante 9 y 10 años y nadie se haya dado cuenta de esa situación. No puede ser que la niña haya llegado internada con golpes y si el padre no hace la denuncia post-mortem, quedaba como que había muerto por un pico de glicemia. A ver, doctora Manzolio, justamente por su experiencia, ¿no? Saliéndonos un poco del aspecto más filosófico y yendo a este último que señalaba Virginia. Se supone, o teníamos entendido, que dentro del sistema o las prestaciones del sistema hay protocolos que indican que desde las instituciones públicas, sea de educación, de salud, un CAIF, no sé, un jardín, digamos, se informó y se hizo hincapié en formar justamente a maestros, médicos y demás, a ser capaces de detectar alarmas y señales de estas situaciones terribles que pueden estar viviéndose intrafamiliarmente, las detecten y las aborden, sea denuncia mediante o sea comunicándose con la familia o como sea. ¿Eso se hace? ¿Por qué nadie detectó nada en este caso? ¿Es porque falla el protocolo, porque no se saben leer esas alertas todavía? ¿O porque en definitiva, bueno, no sé, tal vez sí se hizo, pero no pasó, no siguió la ruta que debía seguir, ese llamado de atención? Esos protocolos, guías o mapas de rutas existen. ¿Se usan? Se usa, no todos, está claro, ¿no? No todos y todas. Yo creo que en realidad siempre, lamentablemente, dependemos de la subjetividad de quién tiene contacto con esa niña o ese niño, de esa maestra que está en el CAIF, de esa médica que tiene sensibilidad y logra darse cuenta que esta golpiza puede haber sido no porque se cayó jugando en la hamaca, sino por alguna situación de violencia doméstica. En realidad acá los protocolos no se activaron, claro está, muchas veces se prefiere no involucrar en la situación porque sabemos que es complejo, ¿no? Que no siempre judicializar las situaciones es lo mejor para todos los casos. Sí. En este caso, lógicamente, son situaciones de alto riesgo, ¿no? Que sí implicaban un intervenir judicial. Esas guías y protocolos existen y se tienen que aplicar.
se tienen que aplicar. Lamentablemente queda sujeto, ¿no?, a esa maestra, esa médica, ese médico que interviene en la situación. Y ahí no hay también... Digo porque sí, nosotros muchas veces tendemos a decir que poner a toda la sociedad en una bolsa y asumir como, ¿no?, la culpabilidad o la responsabilidad por los casos puntuales de personas que cruzan la línea y la cruzan sin retorno. Y algo de verdad hay en eso, nadie sale de un repollo. Pero si vamos acotando... las responsabilidades reales se circunscriben a un círculo mucho más pequeño y que tienen cara, rostro, nombre, cuerpo, totalmente, tarea, cargo. Totalmente. Digo, y no le hincamos el diente a eso. Totalmente. ¿Es responsabilidad hoy o se exime de, por la subjetividad puede quedar eximida de responsabilidad una docente, un maestro, un médico? Yo considero que no, que en estos casos no. El Estado es responsable de brindar herramientas para que esos niños y niñas vivan una vida libre de violencia. ¿Y una madre? También. Sí, también. Si vulnera los derechos, no considero que sea este caso por la información que tengo, ¿no? Si vulnera los derechos, también tiene que ser responsable. Claro que sí. ¿Qué opinan por aquí? Pepe. Con motivo del programa que realizamos sobre el tema de registro de abusadores, niños, niñas y adolescentes, yo me mantengo en esa misma posición. Tolerancia cero. Todas las herramientas para combatir este tipo de situaciones aberrantes. Lo que me alarma profundamente es que todos estos episodios ocurren puertas adentro de los hogares, donde los niños, niñas y adolescentes se encuentran más desprotegidos y desvalidos. Hay un porcentaje, el 80%, ¿no? Es que la mayoría, ese es el tema también de este tipo de... Es intrafamiliar la violencia. Es intrafamiliar. Entonces son situaciones que se dan puertas adentro, que en realidad... muy pocas veces hay testigos, hay vecinos, hay demás, y cuando llega la justicia hay veces que a los jueces o a las juezas no les alcanza con el relato del niño, realmente no les alcanza, no les alcanza con el relato de la madre. Incluso pasa que van a audiencia y el tema se desvirtúa y en realidad la abogada del padre también y la jueza buscan preguntar a la madre sobre desequilibrarla en otras situaciones que nada tienen que ver con la situación de violencia. Entonces es como un doble juego, se genera esa disyuntiva de que, bueno, vas a la justicia, ¿no? Yo como abogada me pasa que voy, le digo a la mujer, bueno, vas a tener estos derechos, este y el otro, un trato digno, no se te va a estigmatizar, no van a confrontar y demás. Resulta que en la audiencia no siempre es así, ¿no? Cuando llegas a la justicia, no siempre el relato del niño o de la niña es valorado de forma tal, ¿no? Y cuando llegas a la justicia, después te dan 16 años, está como es este caso. Sí. ¿Es eso? Uno tiene la sensación que queda tan corto. Pero este es un caso donde se ha dado bastante con respecto a otros. Hemos visto 1 año y medio de prisión y después meses de vigilada. Así que a la casa. O directamente a la casa. Claro. ¿Qué pasa con esa pata del problema, ¿no? Con esa punta que es una de todo un tema, una de las patas de este problema. El punitivismo no lo es todo. Que el hombre vaya preso no es todo, ¿no? O sea, claro, sin duda que esto va más hondo, ¿no? Es un tema estructural que en realidad hoy día es la herramienta que tenemos. Hoy día sin duda que es la herramienta que tenemos. ¿Hay un delito? Bueno, tiene que ser condenado por ese delito, está claro, ¿no? Ahora, ¿es suficiente? Yo considero que no. Claro, pero cuando la justicia reacciona de determinada manera y tiene un espectro para penar que va de 2 a 20 y siempre elige 2, creo que lo que estamos viendo allí es cómo esto que pasa a nivel de la sociedad también repercute a nivel de la justicia. Y volvemos siempre a una discusión que creo que ya a esta altura debería estar saldada. La violencia machista no es solamente ejercida por los hombres. Las mujeres también ejercemos violencia machista. El tema, creo que la clave es identificar determinados patrones que no tienen que ver con la ideología, sino con cuestiones que se repiten para poder prevenirlas. Porque si hablamos de la justicia, si le pedimos una respuesta al Estado, si le pedimos una respuesta a las instituciones, tenemos que saber claramente de qué estamos hablando para poder reaccionar. Entonces, dejémonos de pensar que las mujeres son todas buenas y los hombres son todos malos. La violencia machista es un patrón de conducta que, como describía Virginia, está vinculado al abuso sexual, a que dentro de un espectro entre niñas y niños, la niña es más factible de que sea la víctima. No siempre lo es, por supuesto, también lo son los varones. A determinados patrones que creo que los hemos escuchado. Sí, pero viste que hay dificultad, y no me digas que no, Vero, en asumir o tomar como válido que hay madres que de verdad tienen un dolor o una vulnerabilidad o una situación interna compleja al punto tal
que no son capaces de proteger a sus hijos. Exacto, yo al contrario, me parece Pero cuesta mucho, ¿eh? A mí no me cuesta, me parece que al contrario, es parte del problema. Si nosotros no diagnosticamos la dimensión del problema y nos quedamos con la simpleza de que el enemigo es el hombre y la que te va a salvar es la mujer, es cuando no podemos llegar al núcleo del asunto. Y cuando nos cuesta identificar este tipo de situaciones. Ah, bueno, porque la madre la trae a la escuela, porque la madre no siempre es una garantía. Porque la justicia ve las fotos, pero las fotos son una secuencia de un momento, son historias. Y para llegar a esas historias me parece que tenemos que ver un fenómeno que es bastante más complejo que los hombres son malos y las mujeres son buenas. Y eso es simplificarlo y no llegar nunca a realmente combatir una cuestión que tiene que ver con la cultura. Porque yo veía a ese abuelo a quien acompaño en el dolor, porque no podemos más que eso, que acompañar en la situación que está viviendo esta familia. Bien. Pero veía a un abuelo decir que alguien por celos no dejaba ver, con una naturalidad, que allí lo que hay es violencia machista, de la que también participan las mujeres de la familia, por supuesto, y de la que tal vez ni siquiera se están dando cuenta, como tú bien decís, Victoria, pero que alguien se arrogue el derecho de decir a quién ve o a quién no ve un niño, y que ese alguien sea hombre, habla claramente de esa sociedad patriarcal de la que hablamos todos, y que no necesariamente está protagonizada por mujeres buenas. Bien, incluso la sentencia en este caso concreto dice que incluye la inhabilitación del imputado para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa de salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por el plazo de 10 años. Exacto. Después de cumplir la pena de prisión. Enseguida vuelvo con usted, doctora, pero tenemos pronto el móvil en este momento. Seguramente ya están acompañando al cortejo que sale desde Martinelli al entierro de María Auxiliadora. Sí, Victoria.